Sean eternos los laureles que supimos conseguir, sean eternos y eternas aquellos que hicieron algo por nuestra cultura, aquellos que a través de su poesía hicieron historias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a pesar de todo. Hoy los y las saludo de esta manera porque la situación y el programa lo amerita. Quisiera empezar y terminar el programa del modo que él lo hubiese hecho, de una manera única e inigualable, con algo de seriedad, respeto y esa picardía que lo hacía ver como lo que era, todo un señor amable. Se nos fue ya hace casi una semana dejándonos como legado su humor, su poesía, su prosa. Nos escribió el mejor himno, aquel que recordaremos hasta el fin de los tiempos, su otoño en Mendoza. Ya sin más preámbulo, y como lo anuncié anteriormente en las redes, hoy en Sean Eternos, homenaje especial al querido, y me pongo de pie, Jorge Sosa. Bienvenidos una vez más a Sean Eternos por FM Vínculos 89.7. Quien les habla, Emanuel Coria. Quien me acompaña en los controles, Darío Mugneco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A pesar de todo, no importa la altura. El hombre adquiere con los años su altura natural, su envergadura, pero el hecho de crecer sigue ocurriendo. Crecer no es solamente sumar centímetros por encima de nuestra cabeza, cosa que ocurre fundamentalmente en la adolescencia, sino perfeccionarnos para ser mejores cada vez. Hay muchas formas de crecer. Crecer en el conocimiento, por ejemplo. Para eso existen organizaciones que nos ofrecen sus servicios de tal forma que podamos sumar conocimientos y entonces mejorar lo que naturalmente tenemos para ofrecer. Pero no hace falta abocarse a ellas. Por nuestra cuenta propia también lo podemos hacer con los libros, con internet, con las informaciones que diariamente recibimos y que nos plantean un mundo complejo donde es necesario entender para no quedarse. Ahora con la invasión tecnológica que estamos recibiendo, las vías del conocimiento se han ampliado de una manera abrumadora y hay que tener bien aceitados los procesos para poder valernos de ellos. Les juro que por momentos me siento lejano de tanta oferta, porque miren que hay, y no tenemos tiempo de abocarnos a todo lo que nos ofrecen. No cabe todo en nuestra vida. Sin embargo, también es una forma de crecer. Se crece siempre que se tenga aptitud para crecer. No es una cuestión de centímetros, es una cuestión de capacidad, de conocimiento, de darnos cuenta quiénes somos y cuál es nuestro rol en la vida. Pero también se puede crecer en nuestras personalidades, tratando de ser más buenos de lo que hemos sido, más comprensivos, más solidarios, más atentos al devenir de los demás. Crecer en el cariño es otra de las variantes a tener en cuenta. Tenemos el cariño, la mayoría lo tiene, pero hay que cuidarlo, hay que regarlo todos los días para que crezca sano y puro, para que nos haga felices y haga felices a todos aquellos que nos rodean con cercanía. Crecer es la tarea de todos los días, perfeccionarnos para ser mejores, para merecer la estima de los demás por nuestras virtudes que están bien templadas. Crecer, algo que deberíamos estar haciendo en este preciso momento. Chao, se las sigo en la próxima. Nacido en Zavalla, provincia de Santa Fe, un 11 de diciembre de 1945. Con tan solo 18 años cumplidos se fue a estudiar ingeniería en petróleo a los Pagos de San Juan. De ahí la anécdota que contó a un medio de la provincia alguna vez. Aún recuerdo el día que estaba en la facultad tomando una clase de materia gas y gasolina y el profesor estaba dando la forma de construir una red urbana de gas. En ese momento me pregunté qué hacía ahí. Así que agarré la carpeta, me paré y el profesor me preguntó dónde iba. Le dije que me iba y me indicó que no me olvidara de pedir los apuntes a mis compañeros. Y le aclaré que me iba, pero de la facultad.
El profesor me miró extrañado y yo me fui. Se fue de San Juan en dirección al sur. Es decir, vino a nuestra provincia, nuestra querida Mendoza. Llegó a nuestra provincia en 1966 y acá fue donde inició y consolidó su vocación de escritor, como así también de periodista, locutor, docente, humorista y otras cosas más. Todo lo que su picardía, su carisma e inteligencia para usar las palabras le permitía hacer en cualquier escenario de la vida, siempre y cuando hubiese tinta y papel para escribir o un micrófono para poder hablar. Y si no había, se las arreglaba. Yo me considero mendocino, jamás voy a renegar del lugar donde nací, pero aquí en Mendoza han pasado muchas cosas lindas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a pesar de todo. Rodeando su casa está el Calvario, o uno de los lugares donde Mendoza recuerda el sacrificio de Cristo, lugar que en Semana Santa he visitado por numerosos fieles de la cristiandad. La casa es la casa de la Virgen de la Carrodilla. Como es una cuestión de fe, la que tenemos en estos días, porque la vendimia es una cuestión de fe, quiero quedarme con esta imagen. Pienso, porque a veces me sale, si la Virgen de la Carrodilla no hubiera tenido una canción, tal vez sería muy conocida por nosotros, pero no conocida en muchas partes del mundo como lo es. La Virgen de la Carrodilla con su historia cuesta. Nuestra Virgen de la Carrodilla es más trascendente que la original española, porque tuvo una canción que la desparramó por el mundo, una bella canción repleta de sentimiento. Habitualmente atribuimos la canción a Hilario Cuadros y está bien, es de él, nadie puede discutirlo, pero tuvo un socio, don Pedro Herrera, de quien injustamente muy poco se acuerda. Hablé, indagué, conversé con tipos y tipas macanudas como la Pochi Zimmerman, el Pocho Sosa, mi hermano, que no es mi hermano, el tío Oscar Monge y Carlos Cuadro, sobrino de Hilario, y ellos me desasnaron. Me dijo Carlos que la hicieron entre los dos. Por eso la letra y la música les pertenece a ambos. Son de esas sociedades temporales que se forman entre artistas, entre creativos, tal vez en una noche larga de asado urgente y vino compañero, y escuchá, Hilario, esta pequeñita poesía que se me ha ocurrido, pero qué linda, eso merecería una musiquita así, pero yo hablaría un poco más de las viñas, a ver si este tono le viene bien. Entre los dos, compadres, con pinches de canto, fue surgiendo una de las canciones que más identifican a los cuyanos y a la fe de los cuyanos. A veces la cantamos con el Pocho, con Patricia Cangemi sobre los escenarios, y cuando la cantamos todos la cantan, porque es una canción que logró lo que ansiaba Armando Tejada Gómez, que sus canciones dejaran de ser suyas para ser de todos. Gracias, Hilario, tantas veces gracias, Hilario, gracias, Pedro Herrera, y perdón, Pedro, por tanto olvido. Es un momento de fe la vendimia, o sea, también es un momento de canto. Chao, se la sigo en la próxima. Si ustedes toman cualquier manuscrito de una poesía, van a encontrar tachones, palabras encima de palabras, frases que se superponen a otras frases. Esta vez la poesía salió limpia, directa, notable, sin errores, desde la inicial primera hasta el punto final. Entonces uno tiene la sensación de que alguien superior a uno lo vio con un papel y una viroma en la mano y le dictó lo que él estaba pensando. Entonces se la di a Damián Sánchez, que es el compositor de la canción, la cajoneó durante 2 años y un día en un asado me dice: ¿te acordás de aquella poesía que le hiciste al otoño en Mendoza? Y yo ya me había olvidado. Entonces le digo: yo le hice una poesía al otoño. Sí, me dice, vení tonto, que hice una tonada. Y nos separamos de los comensales que estaban ahí disfrutando del asado y me cantó por primera vez la tonada de otoño, o lo que llamamos otoño en Mendoza. Y me pregunta: ¿qué te parece? Y le digo: una tonadita más.
Y él me dice, a mí me parece lo mismo, con esta canción no va a pasar nada. Porque las canciones tienen tres patas para ser interpretadas. El compositor, que es Damián, el autor, que era yo, y el intérprete. En ese caso, el intérprete era el Pocho Sosa, que estaba ahí escuchando lo que nosotros estábamos desarrollando musicalmente. Y dijo él, esta tonada es una maravilla. Ustedes no saben lo que han hecho, yo me la voy a apropiar y la voy a difundir. Y así fue. Y ahí nació Otoño en Mendoza. Nunca pensamos nosotros que se iba a transformar en una especie de himno de la provincia y que nos iba a representar en tantos lados. El agradecimiento a ustedes, porque ustedes hicieron grande esta canción. Hizo tantas duplas memorables, entre las que se encuentra Pocho Sosa en la música, su hermano no de sangre, como él decía, sino de apellido, con el que llevó su poesía y la música de nuestra provincia a todos los escenarios de los festivales más importantes de nuestro país, haciendo humor y otras cosas con el negro Daniel Aye y con la lechiguana Milka Durán, hablando alguna que otra macana cierta en la radio. Participó en otros grupos musicales como Canturía y Marcama, también haciendo dúo con el músico cuyano Lisandro Bertín. Fue autor de innumerables canciones como Él bien lo contaba, Tonada de Otoño u Otoño en Mendoza. Pero la lista sigue con Marrón, Trabajos de la Viña, Cueca de los Menducos, Pequeños Enojos, A quien la amé mañana, Hermano dame tu mano, Raíz y Un abrazo vacío. Entre sus libros hay que recordar El humor de Jorge Sosa, Poesías con humor, Confidencias, Tiempo después, A pesar de todo, 8 cuentos y Los hombres de San Martín. Buenas tardes, a pesar de todo. Hace varios años atrás, saliendo de un trabajo que tenía en San José, pensé en la primera frase de la canción Otoño en Mendoza, o Tonada de Otoño, variantes con las que se la conoce. No es lo mismo el otoño en Mendoza, eso pensé. Ahí comenzó a nacer esta canción que anda en estos momentos recorriendo todo el mundo. Pero como soy humorista, un día me dije, ¿a que no te animás a cargarte a vos mismo escribiendo una poesía criticando al otoño? Pues me animé y así nació Contra Otoño. Después de un verano abundante en fiestas, otoño ha llegado a nuestra Mendoza, la estación ansiada por el buen Adán, porque en ella a Eva se le caía la hoja. Otoño ha llegado y con él el Pocho cantando la misma tonada otoñosa, aquella que un día de un lejano otoño perpetrara impune con el otro Sosa. Con su mano suave pintará ictericia sobre la arboleda esbelta y frondosa. Amarillo todo se verá el paisaje como mayonesa untando las cosas. Y caerán las hojas pa' colmo de males, llenando de bronca los municipales empleados que barren calles y baldosas. Hojarasca seca que armará montaña para que un fueguito queme sus entrañas y para que la gente entre el humo tosa. Caerán las hojitas dentro de la sequía, arriba de envases de antiguas gaseosas, y armarán tapones de 1000 proporciones, diques esquineros que el agua amontona. Crecerán de a poco las inundaciones, como si esto fuera el Chaco o Formosa. Volverán mojados dignos pantalones y los 2 zapatos como 2 canoas. Tornará la era de la indecisión al clima desértico de faz montañosa, donde por la tarde te inunda el calor y por la mañana el frío te acosa. Mientras los mosquitos de vuelo cercano, de doble pechuga y alas poderosas,
Sin darle pelota al fin del verano seguirán picando las pieles sedosas. Otoño ha llegado, seco por un lado, por otro vacío de las tenues hojas, tan seco y vacío como los bolsillos de los laburantes de nuestra Mendoza. Seguimos recordando a Jorge Sosa aquí en la 89.7 FM Vínculos, en esto que es Sean Eternos. Siempre estuvo muy ligado a los medios locales, desde que en el 76 ingresó a la trasnoche de Radio Newell con el recordado ciclo Los Habitantes de la Noche. Siguieron Jornada, Fiesta, Sol Arriba y otros tantos donde hizo reír a generaciones de oyentes. Años más tarde, a este periodista se lo pudo conocer como docente en la Cátedra de Radio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, donde forjó en muchos más que una mera vocación, pasión por ese medio. Todavía lo recuerdo cuando fui a hacer el preuniversitario en comunicación en la Cuyo, interrumpiendo alguna que otra clase para saludarnos y darnos la bienvenida a tan linda carrera. A pesar de todo, ocurrió en Pontecchio, un pueblo cerca de Bolonia. Guglielmo Marconi había estudiado en la Universidad de Bolonia, una de las más viejas del mundo. Su espectro era la física. Su padre era un campesino de la zona que ansiaba que su hijo siguiera sus pasos. Pero Guglielmo se dedicaba a lo suyo, en los galpones de la finca. Un día lo llamó a Pietro, el peón del lugar, le dio unos aparatos y le dijo que caminara hasta establecerse detrás de una lomada que había, que llevara la escopeta, eso era imprescindible. Allá fue Pietro, seguramente insultando porque el niño de la casa lo hacía participar a disgusto en sus emprendimientos. Le dijo Guglielmo: si escuchás algo en este aparato, tirá un tiro al aire. Guglielmo se metió en su galpón, accionó su máquina y escuchó un disparo. Había inventado la telegrafía sin hilos, nada más y nada menos. Después, alguien inventó el micrófono y la cosa se armó. La radio había sido inventada, pero todavía no estallaba. Durante la Primera Guerra Mundial, la radio fue utilizada para fines militares, por lo tanto los civiles no pudieron utilizar el invento hasta 1919. En los días finales de agosto de 1920, un grupo de jóvenes entusiastas en Buenos Aires comenzaron a instalar equipos y antenas en el techo del famoso Teatro Coliseo. Los que lo vieron hacer estos menesteres no tardaron en rotularlos: los locos de la azotea. En la noche del 27 de agosto de 1920 materializaron su objetivo. Transmitieron lo que estaba ocurriendo adentro del teatro por radio. Adentro del teatro se estaba poniendo en escena la ópera Parsifal de Wagner. Aquellos locos de la azotea, bien vale la mención, eran Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero, todos pertenecientes a la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Solo unos 50 aparatos de radio a galena, repartidos en las cercanías del teatro, lograron captar la emisión. Pero la emisión fue histórica. Era la primera vez en el mundo en que se realizaba una transmisión de radio desde exteriores y con continuidad, como un programa. Era el momento del estallido. Desde ahí la radio no paró de crecer. Tal vez la fecha debería ser tomada como el comienzo de una nueva era en el mundo. Tal vez la historia así la tome, la era de las comunicaciones electrónicas. Hasta entonces el medio gráfico era el único presente, y eso para aquellos que sabían leer, que no eran muchos, y dentro de esos para los que podían comprarlo, que eran menos. La radio vino a democratizar los mensajes y a hacer masivo lo que antes había estado reservado solo a una élite. Con el advenimiento de la televisión, muchos pensaron que había llegado la hora final de la radio, pero ahí está, vivita y coleando y proliferando por todas las zonas del dial. El jueves fue el día del 100º aniversario de la radiodifusión argentina.
Vaya el recuerdo para los pioneros y los miles y miles que después de los pioneros nos llenaron de información, de emoción, de sonrisas, de vida. El abrazo para todas las radios menducas y fundamentalmente para todas las radios que están haciendo en estos momentos sus trabajos, que siguen con su tarea de ser voceras de la comunidad. Me enorgullezco de ser un hombre de radio. En ella encontré paisajes de adentro que son insuperables. Enciéndala, es su amiga. Chao, se la sigo en la próxima. Para hacer un silencio de amigo, un medio de la provincia recuerda. Siempre reservaba un momento durante las primeras clases para algo que, en apariencia, no tenía nada que ver con los contenidos del programa. Hablaba con mucha mística y emoción en sus palabras sobre el ancestral Valle de Huantata, es decir, los orígenes mismos de Mendoza. Y se entusiasmaba en ese esfuerzo porque los jóvenes estudiantes conocieran sus propias raíces. Pero dejando de lado el detalle de que ninguna otra materia de la carrera y de casi todas se encarga de enseñar nuestra propia historia, el mensaje de Jorge Sosa en ese contexto iba más allá. ¿Será que hacer radio también es una cuestión de identidad? Porque la identidad cuyana era lo que cargaba al sentido sus monólogos y sus columnas, y es lo que permitirá, con su implacable actualidad, que futuros mendocinos y mendocinas lo lean, lo escuchen y lo quieran. Fue el hijo por adopción que captó la quinta esencia, el otoño quizás, y la eternizó. Es un fantasma de carne y hueso que merodea por tibias camas, con el silencio bajo sus pasos. El pata helado. Llega al instante que uno se va, entra por puertas o por ventanas, violando cercos y medianeras. El pata helado. Se queda en casa y usa sin miedo nuestras camisas, nuestros pijamas, se acuesta siempre de nuestro lado. El pata helado. Se hace difícil poder hallarlo. Es invisible a las miradas, como un rey mago de los adultos. El pata helado. A veces suele dejar indicios de su presencia tan reservada, cual semillitas de una sospecha. El pata helado. Tal vez un pucho que no fumamos, tal vez el whisky que baja y baja, tal vez vellones en las baldosas. El pata helado. No se descuide. Tal vez ahora, en este sitio de la semana, ande rondando su vecindario el pata helado. Si esto sucede, no se preocupe. Siempre hay un tiempo de la revancha, porque usted puede ser, si lo admite, el pata helado. Una vez, en algún festival, si mal no recuerdo, en una fiesta de la tradición acá en San Carlos, tuve la oportunidad de conocerlo, de tenerlo cara a cara. Poder darle un abrazo y decirle gracias. Pero un gracias lleno de muchas emociones. Gracias por los retos de mi mamá cada vez que llegaba tarde a la escuela en mi infancia, solo por escuchar sus monólogos en la tele y su famoso "no me dejen solo". Gracias por aquel recitado a don Antonio en la cueca de don Hilario, que cada vez que lo escucho no puedo evitar lagrimear. Gracias por cada aro entre cueca y gato que te escuché decir en cada festival. Gracias, Jorge. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, a pesar de todo. Como artista que soy, estoy ansiando el público.
El público es para el artista su razón de ser, así como los fósiles son para el arqueólogo, y hago esta comparación porque el público ya es un fósil. Existió una vez, se hizo sentir, se expresó con todas sus ganas, pero ahora está desperdigado como vidrio en quiñe y ninguna posibilidad existe cercana de que pueda juntarse. Los artistas se preparan para el público, es el momento del contacto con él cuando se cumplen nuestros sueños. Tener a alguien que nos vea, que nos escuche, que nos atienda, que disienta con nosotros si lo desea, que aplauda, que se haga notar. Cuando el cantante, por ejemplo, por poner un ejemplo, inicia una nueva canción, ya está pensando en aquellos que un día van a escucharla. Es ese su objetivo, darse a conocer, poner a consideración de muchos lo que está creando. Cuando un pintor da la primera pincelada de su cuadro, está pensando en lo mismo. Su cuadro colgado de la pared de un museo, por ejemplo, y la gente deteniéndose frente a él porque le agrada lo que está viendo. Cuando un actor está armando su nueva obra de teatro, está pensando desde el comienzo en el público. ¿Esto le gustará? ¿Cómo hago para hacer atractivo este pasaje? Está pensando en aquellos que algún día se someterán por voluntad propia a la oferta que él está armando con tanto esmero. Sin público, el hecho artístico es un asunto absolutamente incompleto. No puede hacerse. Aunque vengan las redes sociales a tirarnos un consuelo, no es más que eso, un consuelo. Y nosotros necesitamos la solidez de la presencia. Está vedado, no puede ser. La distancia social lo impide. Se buscan fórmulas, pero no se encuentra ninguna que pueda satisfacer nuestro deseo. Y lo peor es que estamos a la cola de las posibilidades para que vuelva el público a los espectáculos. Falta un toco de tiempo y no sé si me quedo corto al decir un toco. Está bien que el artista necesite ensayar, siempre ocurre antes de una actuación, pero 6 meses de ensayo ya me parece toda una exageración. Chao, se la sigo en la próxima. Este poeta de la amistad, aquel que nació para amar nuestra provincia, el escritor y humorista, dejó de existir de manera física el miércoles 4 de agosto, luego de sufrir un paro cardíaco en la vía pública. Fue trasladado al Hospital Central, donde lograron atender su urgencia, pero falleció a los pocos minutos. Sin duda, la peor noticia para nuestra querida Mendoza. Los escenarios, las radios y todo aquel que te conoció te va a extrañar. Sentiremos tu ausencia, pero no tus versos. Ahora nos toca a nosotros llevar tu poesía, aquel legado que nos dejaste, tu otoño en Mendoza. En donde quiera que estés, si estás escuchando esto, Jorge, saludos a don Antonio. Mi nombre es Emanuel Coria, quien me acompaña en los controles, Darío Mugneco. Muchísimas gracias por otro capítulo de Sean Eternos. Y como lo dije al principio, empezar y terminar como él lo hubiese hecho. Chao, se la sigo la próxima. Mi vida era pequeña y andaba por la plaza desparramando el tiempo de los juegos. Él paraba en la esquina, ya entonces era abuelo. Una barba canosa, descuidada y aguda lo apuntaba hacia el suelo. Como nubes celestes de cada madrugada, por sus ojos andaba rondando el mismo sueño que juntara en las noches por llevar las tonadas de algún serenatero. Cochero, ¿cuánto me cobra hasta la calle larga? El carro era un destrozo que no sé por qué causa seguía resistiendo. Tal vez por el cariño, tal vez por el recuerdo.
tal vez porque esperaba morirse con el viejo. Cochero, ¿cuánto me cobraste el algarrobal? Por contraste el caballo era color de nieve. Lo tiene mi memoria trotando el empedrado entre nubes de aliento, allá en las despiadadas mañanas del invierno. Un día yo tuve ocasión de ser su pasajero. Me subí por las ganas de pisar su pescante, por sentarme en el brillo de su asiento, por las ganas pequeñas que tenemos de niños de ver cómo se mueven las cosas desde adentro. Al volver a la plaza, preguntó mi temor de unas pocas monedas: ¿cuánto salió la vuelta, don Antonio? Y él contestó: me sobra con un beso. Como suele ser siempre, mi infancia y su vejez perdieron con el tiempo. Don Antonio, habrá plazas en el cielo, aunque hablando de distancias, por volver hasta la vida, ¿cuánto me cobra, cochero? Este y todos nuestros contenidos, encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.